Hemos estado hablando sobre la fe y hemos dicho tantas cosas sobre la fe. Hemos aprendido que tanto hombres como mujeres necesitamos tener fe, pero una fe real, una fe verdadera, una fe firme en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos aprendido que una fe sin obras es una fe muerta. ¿Por qué es una fe muerta? Porque la fe, dice la palabra, que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si yo no estoy haciendo obras justas u obras buenas que glorifiquen el nombre del Señor, quiere decir que yo no estoy poniendo por obra la palabra, que yo no estoy leyendo la palabra y que por ende mi fe no es la correcta. Amén. Pero también hemos aprendido que el Señor, en su misericordia absoluta, en su buena voluntad, nos predestinó, nos llamó, nos escogió para que tuviéramos la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la que nos tiene hoy en este lugar. Amén. Y nuestro versículo por todo este tiempo, ¿cuál ha sido? Vamos a ver, ya se les olvidó. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amén. Y estuvimos hablando sobre esta fe peregrina de Abraham. Esta fe fue puesta en Abraham en el momento que él escuchó la voz de Dios que le dijo: tienes que salir. Amén. Si ustedes se dan cuenta, Abraham no le anduvo preguntando a nadie: ¿será que tengo que ir? Ay, pero es que aquí voy a dejar mi casa, aquí voy a dejar los terrenos, aquí voy a dejar todo. Abraham no le anduvo preguntando a nadie. Él tomó la voz de Dios para sí, tomó esa fe peregrina para sí, que le dijo: este no es tu lugar está allá, yo te voy a dar un lugar, yo te voy a dar un lugar que fluye leche y miel. Y nosotros hemos sido llamados igual que Abraham. Necesitamos esa fe peregrina para decir: yo en este mundo simplemente estoy de paso, yo no me voy a enamorar de las cosas materiales, no me voy a enamorar de mi trabajo, no me voy a enamorar de mi casa, no me voy a enamorar de mi carro, me voy a enamorar de alguien que es real y eterno, que es nuestro Señor Jesucristo. Para eso necesitamos esa fe peregrina, para entender que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo, para entender que simplemente vamos de paso, pero que lo que Dios nos quiere dar por herencia es la nueva Jerusalén, es ser la esposa del Cordero. Eso es lo que Él quiere darnos a nosotros, pero necesitamos una fe verdadera, una fe real. Amén. Y dijimos que si tenemos fe, necesitamos tener demostraciones de esa fe, ¿sí? Acabamos de decir, la fe sin obras es una fe muerta, y las obras son una demostración de la fe. Amén. Dijimos, Abraham, Dios le habló, Dios le introdujo esa fe peregrina a Abraham para que saliera del lugar donde tenía que salir, pero Abraham no se quedó esperando años y años y años ahí. Él empezó a caminar, él empezó a obedecer, él empezó a tener una demostración de la fe que había sido insertada en su corazón para poder caminar. Amén. Entonces, si somos mujeres y hombres de fe, necesitamos tener demostraciones. La primera demostración que Abraham tuvo de su fe fue salir del lugar de donde Dios le estaba diciendo que saliera. No me contesten, pero ¿verdad que el Señor nos dice muchas veces: salí de ese lugar, salí de esa amistad, salí de esa casa, a muchas veces hasta salí de ese trabajo, salí de esta contienda, salí de ese resentimiento, salí de esa falta de perdón, salí de tal cosa? Y nosotros todavía decimos: a saber si será el Señor. Que me lo confirme, unas 3 veces que me lo confirme, ¿sí?
pero necesitamos tener esa fe peregrina para decir, si yo estoy sintiendo en mi corazón que debo salir, porque el Señor no me va a llevar a un lugar peor, el Señor me va a llevar a un lugar de promesas, a un lugar de matrimonio, a un lugar donde voy a estar más cerca de Él. Amén. Esa fue la primera demostración que Abraham tuvo por medio de su fe. Y la última vez que me tocó a mí predicar, les empecé a hablar de que hubo otra demostración de Abraham. La demostración fue la circuncisión. Yo sé que muchos hemos oído hablar sobre la circuncisión, pero antes de meternos a ese tema y de saber qué significa la circuncisión, por qué el Señor envió a Abraham a hacer esta demostración, necesitamos aprender algo más. Y nos quedamos en Génesis 15. Vámonos a Génesis 15. Génesis 15, versículo 5. ¿Lo tienen? Vamos a leer del versículo 5 al versículo 17. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En estos versículos que acabamos de leer hay como 20 principios. Uno de ellos es que dice la palabra que una oscuridad rodeó a Abraham. El Señor y el pastor muchas veces creo que nos ha hablado sobre las tinieblas que cubren a Dios. Lo que realmente estaba pasando era que Dios descendió donde Abraham estaba y donde él había puesto los animalitos que él mismo le había mandado a matar y a cortar. Entonces Dios descendió en medio de estas tinieblas, pero dice la Biblia que se veía en medio de la tiniebla una antorcha, un fuego, un humo. Y les dije la vez pasada que esto es una demostración de que Dios estaba en ese lugar, Él presente como Dios. Amén. Él había bajado a la tierra para hacer este pacto con Abraham. Pero Dios no estaba solo. Abraham se fue a dormir, ¿sí o no? Lo dice la Biblia. Cayó sobre él un sueño, una oscuridad y se fue a dormir. Entonces, ¿con quién hizo Dios el pacto? Dios hizo el pacto con su Hijo, porque su Hijo todavía estaba dentro de él. Dios no había dado a conocer a Jesús como vino a este mundo, como un bebé.
Dios y su Hijo hicieron este pacto. Ellos eran la antorcha que se podía ver. Esto se llama una teofanía o una aparición o una manifestación de Dios sobre la tierra. Amén. Entonces, Dios le dijo a Abraham, ok, tráeme una becerra, tráeme una cabra, tráeme un carnero, tráeme una palomita y tráeme una tortolita. Sí, ¿verdad? Una tortolita, no me equivoco. Ahora, Abraham tuvo que hacer un trabajo y fue cortar los animalitos y ponerlos ahí. ¿Sí? Pero Dios le dijo, ahora te voy a enseñar que tu simiente va a ser como todas las estrellas que ni siquiera puedes contar. Pero Dios estaba diciéndole a Abraham, tú vas a ser el instrumento que yo voy a utilizar para que mi hijo pueda nacer sobre esta descendencia tuya y venga al mundo a morir por todos ustedes y ustedes puedan regresar conmigo. Entonces Dios estaba haciendo el pacto sí con Abraham, pero literalmente lo que le estaba diciendo a su hijo es, aquí te estoy marcando el camino, tú vas a nacer aquí y sí, ellos van a estar allá esclavos durante 400 años, pero yo los voy a sacar porque tú los vas a redimir. Dios estaba haciendo el pacto con su hijo, le estaba entregando la simiente, nos estaba entregando a todos nosotros en sus manos, diciéndole, sí, todos ellos son tuyos. Y Jesús dijo una vez, todos los que el Padre me dio, ninguno se ha perdido. Ninguno. No importa si ahorita no estamos todos. Donde anden, ninguno se ha perdido. No importa si a usted se le ocurrió en esta Navidad sacar el piecito por un lado y tomarse un vinito. Vaya al Señor y arrepiéntase porque usted es hijo y a Él no le interesa eso. Lo que le interesa es que usted regrese a Él. Lo que a Él le interesa es que un día Dios le dijo a Abraham, así como todas las estrellas, así va a ser tu descendencia, porque de tu descendencia va a nacer el Mesías, va a nacer el Salvador, va a nacer aquel que les va a dar vida en abundancia, va a nacer aquel que los va a sacar de este mundo y los va a llevar a las moradas que Él mismo está haciendo para ustedes. Amén. Ahora miren, la sangre de cada uno de estos animalitos era una figura o era una sombra de lo que para nosotros es hoy la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo lo que Dios le pidió a Abraham era una representación de la sangre del Hijo ahora para nosotros. Nosotros, bendito sea el Señor, no tenemos que matar ningún animalito para ser perdonados por nuestros pecados. Yo les voy a contar algo. Cuando yo me iba a casar con el pastor, pues se pueden imaginar cómo les tocaba a los israelitas agarrar el animalito, matarlo y todo lo demás, ¿verdad? La abuelita del pastor me dijo, ¿y usted sabe matar una gallina? Y así con la cara que los estoy viendo, así la vi yo como, prueba no superada. Y yo le dije, mire, solo que usted me ponga la gallina enfrente y yo le haga ¡bum! Y se muera del susto, la voy a poder matar. Pero si usted me da una gallina y yo tengo que, no sé cómo las matan, pero yo he visto que las hacen así, yo no la voy a matar. Pero se pueden imaginar, si yo ahorita, por ejemplo, le digo a Abby, por tus pecados tenés que agarrar un becerro, ni siquiera una gallina, un becerro, lo tenés que llevar al tabernáculo y ahí lo vas a matar. ¿Qué haríamos? Yo bendigo al Señor porque nos tocó nacer en este tiempo. Yo bendigo de verdad al Señor porque aunque haya pandemia y lo que haya, nos bendijo naciendo en este tiempo y este era su plan maestro para cada uno de nosotros. Amén. Pero miren, los israelitas tenían que llevar estos animalitos al tabernáculo para que ellos fueran expiados de sus pecados y ellos tenían que matar al animalito. Los sacerdotes hacían lo demás de limpiarlos y ponerlos sobre el fuego y todo lo demás, pero quien mataba al animal era la persona que lo llevaba.
Ya les vi los ojos, como, uy. Sí, necesitamos aprender a darle gracias al Señor por el tiempo en el que nos ha permitido nacer. Porque yo les aseguro que si hubiéramos nacido allá, eso de estar matando los animales cada vez que pecábamos, mis amados hermanos, no sé cómo estuviéramos. Pero miren, cada animalito hoy representa, o el Señor lo puso ahí como una representación de lo que la sangre de su Hijo iba a ser para cada uno de nosotros. Estos animales representaban una ofrenda por el pecado, una ofrenda del todo quemada o de olor suave, una ofrenda de paz para el hombre. Eso es lo que estas ofrendas representaban. Jesucristo, cuando vino a este mundo y vino a morir por nosotros, Él se convirtió en cada una de estas ofrendas. Él vino a este mundo a ser una ofrenda por el pecado para cada uno de nosotros, a ser una ofrenda del todo quemada para librarnos del pecado y del infierno. Él vino a consagrarnos para Él. Ese olor fragante que llegó al Padre cuando el Hijo fue crucificado fue la ofrenda que todos nosotros necesitábamos para hacer olor grato delante del Padre. Amén. Y Él se convirtió en una ofrenda de paz para cada una de nosotros. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él vino a hacer la paz entre los hombres y Dios. Antes de eso no había tal cosa. Amén. Ahora miren, ustedes pueden leer todos los sacrificios y cómo se hacían en el libro de Levítico. Desde el capítulo 1 al capítulo 7, si mal no recuerdo, están todas las ofrendas y cómo se hacían y por qué se hacían. Pero ahorita no nos vamos a meter en ese tema. Vamos a irnos por otro camino y es el hecho de saber por qué Dios le pidió estos animales a Abraham. Y les voy a pedir que nos vayamos al principio. Todo tiene un comienzo y es en el Génesis. Amén. Vámonos a Génesis capítulo 3. Génesis 3, versículo 21. Amén. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Bueno, a Adán y Eva se les ocurrió la brillante idea de pecar en contra del Señor. Pero si ustedes se dan cuenta en el versículo, bueno, sabemos la historia, el Señor les habló, les preguntó a dónde estaban y ellos dijeron, bueno, nos escondimos y nos hicimos esta ropa con las hojas de la higuera porque tuvimos miedo y vimos que estábamos desnudos. Y el Señor les dice, pero ¿y ustedes cómo saben que están desnudos? ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? Y ellos le dicen, bueno, pues comimos del árbol que nos dijiste que no comiéramos, ¿verdad? Ahora viene el Señor y les dio túnicas de pieles para vestirlos. Pero ¿de dónde sacó el Señor esas pieles? Tuvo que haber matado a algún animalito para darles las pieles, ¿verdad? Entonces, lo que Dios le enseñó a Adán y a Eva cuando les dio las pieles fue que ellos necesitaban en ese momento un sacrificio de alguien inocente para que el pecado que ellos habían cometido se quitara de ellos y ahora fueran vestidos con las túnicas. Pero con las túnicas de pieles solamente los vistió naturalmente,
pero con la sangre de esos animales, Él los estaba vistiendo espiritualmente, porque les estaba diciendo, bueno, aquí ahora ya pecaron y como ustedes no se arrepintieron, porque era lo que el Señor estaba buscando de parte de ellos, como no se arrepintieron, de ahora en adelante, cada vez que ustedes pequen en mi contra o hagan algo que no está bien, van a necesitar traer un animalito y matarlo en mi presencia. ¿Sí? Ahora entendemos por qué la ofrenda de Caín y Abel eran tan diferentes, porque uno había aprendido a ir delante de Dios, a ser perdonado por sus pecados, y el otro no entendía el principio. ¿Sí? Los dos eran hijos de los mismos papás, y los que son papás y tienen varios hijos, así como hermana Carla, les enseñan lo mismo, ¿verdad? A todos les enseñan igual, pero unos a veces hacen una cosa y otros otra. Lo mismo pasó con Abel y Caín. Uno aprendió, el otro no aprendió, ¿sí? Pero nosotros necesitamos aprender y correr a lo que estamos aprendiendo. Miren, el Señor les brindó la sangre para que fueran cubiertos. Les brindó las túnicas para que fueran cubiertos de su desnudez. El pecado trae desnudez al hombre. El pecado nos hace temer al Señor cuando deberíamos de correr a Él. Cada vez que nosotros pecamos, el enemigo viene a nuestro oído y nos dice, otra vez, y crees que te va a perdonar. Si ya lo volviste a hacer, esa es una mentira del enemigo. Porque lo que Dios está buscando es que el hombre regrese a decirle yo me equivoqué, para poder él vestirlo con la sangre del cordero, para que no estemos desnudos delante de su presencia. Amén. Pero cuando Adán y Eva pecaron y el Señor les mostró, les enseñó cómo hacer el sacrificio y ellos se vistieron, Dios no los dejó adentro del huerto, porque en ellos no hubo arrepentimiento. En ningún lado de la Biblia leemos que Adán y Eva llegaron a decirle al Señor, Señor, perdóname por lo que hicimos. Entonces, como ellos nunca se arrepintieron, el Señor los sacó del huerto y los sacó por el oriente, ¿verdad? Después de los años, cuando el Señor le muestra el tabernáculo a Moisés y le dice, la puerta del atrio va a estar ¿a dónde? En el oriente. ¿Por qué? Porque yo allá en el huerto de Edén, yo no le había dicho al hombre que tenía que matar a los animales para ser expiado de sus pecados. Ellos vivían en mi presencia, ellos vivían conmigo, yo estaba ahí con ellos, pero ellos no quisieron eso. Ahora van a tener que trabajar para que mi presencia esté con ellos. Entonces ahora los israelitas traían el becerro, traían el carnero, traían la palomita, y lo tenían que matar para que entendieran que algo inocente había muerto por ellos, por el pecado que ellos habían cometido, ¿sí? Tenían que hacer un trabajo, algo que no teníamos antes de haber pecado en contra del Señor. Ahora, si estamos claros en esto, quiere decir que usted y yo hoy necesitamos hacer un trabajo para estar en la presencia del Señor. ¿Y cuál es el trabajo que debemos hacer? Clamar la sangre del Señor. Amén. Clamar su sangre y arrepentirnos, pero genuinamente del pecado que hemos cometido, para que entonces vivamos en armonía en su presencia. Amén. El hecho de que un animal inocente, sin poderse defender, muriera, literalmente era una figura de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue sin pecado, sin mancha, a Él Él no cayó sobre ninguna tentación del enemigo, Él fue a la cruz y era santo, amén. Él fue nuestro chivo expiatorio, porque Él fue a morir a la cruz por nosotros, es que nosotros hoy estamos en este lugar, amén. Y no solamente Jesús murió en la cruz para expiar nuestros pecados, porque en el Antiguo Testamento no había tal cosa como que los pecados eran enviados al mar del olvido. Simplemente ellos ponían las manos sobre el animalito y creían que en el animalito estaban sus pecados y el animalito moría, ¿sí?
Pero cuando Jesús murió por nosotros, su sangre creó un río para nosotros. Y ese río se llama el río de remisión. Y ese río de remisión lleva nuestros pecados confesados al Señor a sus espaldas. ¿Y qué hay en sus espaldas? El mar del olvido. Eso significa que hoy nosotros podemos ir al Señor, clamar su sangre. Ese río de remisión se lleva nuestros pecados al mar del olvido, donde nuestro Padre no se vuelve a acordar de ellos. Nosotros hoy tenemos ese privilegio, pero en el Antiguo Testamento ellos no tenían tal cosa. Por eso les digo, seamos agradecidos por el tiempo en el que hemos nacido. Amén. Porque hoy tenemos sangre. Tenemos un río de remisión y tenemos un mar del olvido que está siempre disponible para cada uno de nosotros. Amén. Ahora, la sangre de la becerra. La sangre de la becerra era usada en el tabernáculo mosaico para la purificación del pecado. Y esta sangre nos ayuda a nosotros a rendirnos a la voluntad de Dios. Amén. A trabajar como siervos de Dios. Para eso nos ayuda la sangre de la becerra. Recuerden que cada animalito es una representación de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo que le enseñó a Abraham fue el hecho de que si ellos tomaban esta sangre para ellos, ellos iban a ser purificados de sus pecados, pero no solamente de los pecados que, bueno, uno sabe que cometió un error, que pecó en contra de su hermano, que pecó en contra de Dios, sino que también de aquellos pecados que ni siquiera se daban cuenta que cometían. Esos pecados se llaman pecados de hierro, por ignorancia. No nos damos cuenta que faltamos, ofendimos a nuestro hermano, a nuestra hermana y no nos fijamos, no nos enteramos. Pero si yo clamo la sangre del Señor y le digo, Señor, tú en el Antiguo Testamento habías dejado una sangre para estos pecados por ignorancia. Yo hoy clamo tu sangre que es mayor que la de todos esos animales. Yo hoy clamo tu sangre, Señor, porque he pecado en contra de mis hermanos y no me he dado cuenta. Señor, límpiame, purifícame. Eso era lo que Dios le estaba mostrando a Abraham. Dios le estaba diciendo, yo voy a hacer un camino desde el atrio hasta el lugar santísimo, pero yo necesito que desde el atrio ustedes comiencen a clamar mi sangre, la sangre por los pecados, la sangre por los pecados de ignorancia, porque nadie que no va cubierto de la sangre de Cristo puede llegar al lugar santísimo. Su sangre hizo un camino para nosotros. Amén. Nos lleva del atrio hasta el lugar santísimo donde está su presencia. Y lo que hemos aprendido últimamente, que el pastor nos ha enseñado, su gloria Kabod y su gloria Shekinah están ahí, en ese lugar. ¿Qué debemos hacer para llegar? Clamar su sangre. Amén. La sangre de la becerra o del becerro nos ayuda a doblar nuestro cuello. Nos ayuda a colocarnos el yugo de Dios sobre nosotros. El yugo de Dios es la ley moral de Dios. Un cristiano no es un cristiano nada más porque es espiritual. Un cristiano debe ser espiritual y moralmente correcto. Y lo que la sangre de la becerra nos enseña es a doblar nuestro cuello, a decir, Señor, perdóname. ¿Sabes qué es ser una persona de dura cerviz? Es aquella persona que nunca dobla su cuello, que nunca le puede decir al otro, si yo me equivoqué, si yo hice esto, Señor, yo le falté a mi esposo, le falté a mis hijos, te falté a ti, Señor. Ahí esa sangre podemos clamarla, porque lo que ella está haciendo es haciendo que nuestro cuello se doblegue y diga, sí, Señor, aquí, Señor, yo quiero llevar tu ley sobre mis hombros, Señor, porque es la única que me va a hacer caminar como a ti te agrada que yo camine. Amén. Y miren, si nosotros llevamos el yugo de Dios sobre nosotros, estamos llevando su palabra. Y si estamos llevando su palabra, entonces estamos haciendo obras buenas, obras justas. No hay tal cosa que podamos hacer obras si no son guiadas por la palabra de Dios. ¿A dónde encuentro esa guianza? Postrándome,
diciéndole: Señor, tú eres, Señor Jesús, el único que puede proveerme de sangre, de esa sangre que yo necesito para doblarme. Pero ¿saben a qué más nos ayuda esta sangre? A entender que somos siervos, a entender que no somos más que nadie, a entender que no conocemos nada y que no tenemos nada. A eso nos ayuda la sangre de la becerra. Clamar la sangre del Señor nos ayuda a decir: Señor, tienes razón. Yo, como tu palabra dice, tengo que ver a los demás como mayores que yo. Como tu palabra dice, Señor, tú viniste a servirnos una mesa, no viniste a ser servido. Entonces, ¿por qué yo solamente quiero que me sirvan, Señor? Clamo tu sangre. Ayúdame a doblar mi cuello, Señor. Ayúdame a doblegarme, Señor, a poder servir a los demás. Y yo no sé si ustedes pusieron atención a lo que hermano Alfredo oraba hoy en la mañana, pero él le decía: Señor, ayúdanos a servirles a los demás. Era una confirmación para mí de la palabra que Dios tenía para nosotros ahora. Porque miren, si algo le pasa a las iglesias del Señor, es que la mayoría vuelven a ver a los hermanos y dicen: este hermano anda en la carne. ¿Y a usted qué le interesa? A lo que nos debe interesar a nosotros es que si yo vi algo que me llamó la atención, orar por ese algo, por el hermano. Eso es lo que debemos hacer, y para eso nos sirve esta sangre. Amén. La sangre del Señor ara la tierra de nuestro corazón, ara nuestra naturaleza carnal, arranca de nosotros todos esos árboles y hierbas y gusanos que tenemos adentro del corazón y nos hace más como Él. Amén. En Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, si el Hijo de Dios vino a servirnos una sangre preciosa para que nosotros podamos ir, clamarla, doblar nuestro cuello delante de Él y decirle que nos perdone, aún por aquellas cosas de las que no nos hemos dado cuenta, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestros hermanos? Es que la hermana me vio mal. Clame la sangre del Señor, doblegue su cuello y usted véala bien. Es que el hermano no me contestó, le llamé como 40 veces y no me contestó. Quizás le caigo mal. ¿Quiénes somos nosotros para pensar eso? Si la sangre de Cristo nos está diciendo: dobleguen su cuello. Si no le contestó a la 40 vez que le habló, llámele otras 40. A lo mejor dejó el teléfono. Pero no queremos doblar nuestro cuello. Queremos tener una cerviz dura que no se doble ante nada, y menos ante un ser humano. Pero Dios vino, mandó a su Hijo, y Él dobló su cerviz por cada uno de nosotros, siendo Él el Rey, el Creador de todas las cosas. Amén. Mis amados hermanos, si nosotros hacemos nuestra la sangre del Cordero, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre de la becerra que hoy representa la sangre de nuestro Señor, no tendríamos tal cosa como ver a nuestros hermanos por debajo del hombro, porque nuestro cuello debería de estar todo el tiempo así, todo el tiempo, para con nuestro Señor y para con nuestros hermanos. Si usted ha tenido un mal pensamiento de uno de sus hermanos, es porque usted tiene dura cerviz y no se ha dado cuenta que está en este mundo para servir a los demás como nuestro amado Señor Jesucristo. Y si usted ha andado con ideas en su cabeza, dígale al Señor: Señor, ayúdame a doblar mi cuello. Pon tu ley en mis hombros, pon tu palabra en mi boca, Señor, para que cada vez, Señor, que mi mente quiera jugar sucio conmigo y me haga pensar cosas que no debo pensar, yo pueda rápidamente, Señor,
doblar mi cuello y decir, sí, Señor, me equivoqué, perdóname. Amén. ¿Se pueden imaginar lo que fuéramos si realmente hiciéramos nuestra la sangre del Señor? Ahora miren, la sangre de la cabra. Este es otro de los animalitos que Dios le pidió a Abraham. Y creo que no vamos a poder ver los 4, pero por lo menos este. La cabra significa duro o significa firme y fuerte. Eso significa la cabra. Y la cabra, como las ovejas, pertenecen a un rebaño. O sea, cuando vemos cabritas, son un rebaño. Vemos ovejitas, son un rebaño. Si son un rebaño, entonces tienen un pastor. Amén. Y nosotros tenemos un buen pastor, porque somos ovejas del rebaño del Señor. Amén. La cabra es un cuadro de la sabiduría de Cristo, ¿sí? Su sangre nos fortalece para ir donde Él nos está llamando. En el lugar que usted está en el valle, esté en el monte, esté en el desierto, donde usted esté, está ahí por la sabiduría de Cristo. Amén. ¿Por qué por la sabiduría de Cristo? Porque Él sabe a dónde nos lleva. Aunque no entendamos, Él sabe a dónde nos está llevando para que crezcamos y para que la estatura del varón perfecto se esté formando en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, la cabra tiene una peculiaridad y es que ella puede pararse en las montañas más altas. Ya donde uno dice, no, ahí no me paro porque me voy a ir, ella se puede parar y estar firme y no la mueve el viento, no la mueve la nieve, no la mueve la lluvia, no la mueve absolutamente nada. Y eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo, diciéndole, Señor, yo quiero estar firme en la roca que eres tú. Yo necesito de tu sangre porque yo no quiero que mi mente, Señor, vuele cada vez que el enemigo viene a decirme cosas, o que el mundo viene a decirme cosas, o que mi viejo hombre viene a decirme cosas. Señor, yo quiero estar firme, que ni el viento, que ni la tempestad, que ni el sol, que ni nada me mueva de ti, de tu palabra, Señor. Eso es lo que nosotros deberíamos estar pidiendo al Señor. Amén. Ahora, la sangre de la cabra también era una figura de la fuerza que por fe la persona que llevaba este animalito a ser sacrificado, Dios le daba esta fuerza. ¿Pero para qué le daba esa fuerza a Dios? Para que siguiera comiendo de los pastos. Amén. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que donde estemos, la mesa está servida para nosotros. Y que aunque nosotros digamos, es que hoy no tengo fuerzas, es que no me quiero levantar, es que hoy me está pasando esto, estoy en el peor día de mi vida, hay una mesa para nosotros. La mesa está servida y lo único que necesito es clamar la sangre del Señor que me dé fuerza para que donde quiera que esté yo pueda seguir comiendo de su palabra, yo pueda seguir alimentándome de Él. Amén. ¿Ven qué bendición tenemos de haber nacido en este tiempo? Tenemos la sangre que nos da la fortaleza necesaria. Porque si estamos en enfermedad, tenemos sangre para clamar la sangre del Señor y decirle, Señor, sí me siento mal, pero yo voy a comer de ti hoy. Dame la fuerza para comer de ti hoy. Señor, no tengo trabajo, pero tú, Señor, me vas a dar la fuerza para buscar. Tú me vas a dar la fuerza para que alguien me provea un trabajo. Tú me vas a dar la fuerza para que en medio de esta situación económica yo pueda comer de tu palabra. Amén. La sangre nos ayuda, nos fortalece a seguir caminando y a seguir comiendo del Cordero y de su sangre. Amén. Y la sangre o esta sangre de cabra representa también el someternos a Dios. Si nosotros clamamos la sangre del Señor, necesitamos saber que Él es nuestro dueño y que debemos someternos completamente a Él. Amén.
Las cabritas y las ovejitas solamente obedecen a la voz de su dueño. Si nosotros tuviéramos aquí unas cabritas y yo le empiezo a hablar, les aseguro que ni caso me hace. Pero cuando oyen la voz de su pastor, ellas rapidito hacen caso. ¿Por qué? Porque ellas se hacen sordas a la voz de los extraños. Y mis amados hermanos, nosotros necesitamos hacernos sordos a la voz de los extraños. ¿Qué son esa voz de los extraños? Es mi viejo hombre diciéndome: regresate, allá estabas mejor allá cuando vivías en aquel lugar, ibas a aquellos lugares y con aquellos amigos, ahí estabas mejor. Cerremos nuestros oídos y hagámonos sordos a eso. Oigamos nada más la voz de nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo, porque solamente Él sabe a dónde llevarnos para alimentarnos de sus pastos. Amén. ¿Qué es la voz de los extraños? Son aquellos hermanos, hermanas, familia que vienen a decirme de todo sobre los demás. Cerremos nuestros oídos. Señor, yo me hago sordo, Señor, a esas palabras. Quiero oír tu voz. ¿Qué tú estás diciendo de mí? ¿Qué tú estás diciendo de esa situación? ¿Qué estás diciendo tú, Señor, de lo que me está diciendo esta persona? Sordos al mundo, que nos está diciendo que todo viene de pique, que nos está diciendo que los cristianos ya no van a estar más en este mundo porque el enemigo va a ganar. Tiene toda la razón. Nosotros vamos para afuera. Pero quieren estar diciéndonos a cada momento que vamos a aguantar hambre, que Dios no nos va a sacar, que Dios aquí, que Dios ya se olvidó de nosotros. Cierre sus oídos a las palabras del mundo, del diablo, de su viejo corazón, porque no le van a servir de nada. Y abramos nuestros oídos para la voz de nuestro buen pastor. Amén. La sangre del Señor nos ayuda a escuchar su voz. Él limpia nuestros oídos. Y si la fe viene por el oír, yo necesito tener oídos limpios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Clamar la sangre del Señor y decirle: Señor, perdóname, porque yo puse atención a aquellas palabras, a estas palabras, a lo que venía de adentro de mí, Señor, y se me olvidó escucharte a ti. Perdóname, limpia mis oídos, Señor. Yo quiero escucharte a ti porque tú eres mi buen pastor. Amén. Necesitamos que nuestros oídos carnales mueran y tener oídos humildes que escuchen la voz de nuestro pastor. Amén. Y el Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Amén. El Señor es nuestro buen pastor. No importa dónde estemos. No importa qué situación estemos atravesando. Su sangre limpia nuestros oídos. Su sangre nos dice a dónde debemos ir para comer, para descansar en esos delicados pastos. Él es quien nos fortalece. Él es quien nos lleva. Pero hagámonos una pregunta hoy. ¿Qué hemos estado escuchando? ¿Qué está llenando nuestros oídos? ¿Hacia dónde esas palabras nos han llevado?
y digámosle: Señor, perdóname, perdóname, porque di lugar a escuchar estas cosas, Señor. Señor, perdóname, porque aunque quizás no me acuerdo de todo lo que me dijeron, pero hay una sangre para ese pecado de ignorancia, porque yo dejé que me llenaran de cosas que no venían de ti. Él es nuestro buen pastor y su sangre nos ayuda a avanzar y caminar donde nuestro buen pastor nos está llamando. ¿Y se acuerdan cuando nuestro pastor natural nos enseñaba sobre el Salmo 23 y nos decía: es que a veces el pastor va adelante y uno tiene que escuchar la voz hacia dónde el Señor nos está llevando? Y a veces no vemos al pastor ni escuchamos su voz, pero tiene una vara con la que nos está diciendo: por aquí, aquí. Ninguna de las ovejas de los pastores se pierden, ninguna. Tengamos por seguro que cuando nosotros clamemos la sangre del Señor, no nos vamos a perder. Amén. La sangre sabia de Cristo nos ayuda a escuchar su voz, a permanecer fieles a Él y a su palabra. Amén. Si hacemos nuestra la sangre de Jesucristo, que es poderosa para limpiar no solamente nuestros oídos, sino que todo lo sucio que tengamos por seguro que vamos a caminar en la dirección que Él nos está llamando. ¿Por qué a veces no sabemos qué hacer? Porque nuestros oídos están sucios, porque nuestros oídos no están escuchando la voz que deberían de escuchar, porque muchas veces vamos allá afuera a pedir consejo a las personas menos indicadas, y a las personas que deberíamos de pedirles consejo la menospreciamos porque decimos: ¿y qué van a saber? ¿Qué saben ellos? Necesitamos tener oídos limpios, más en este tiempo. ¿Por qué? Porque yo le aseguro que usted ya escuchó que la vacuna del no sé qué mató a no sé dónde, que la vacuna del no sé quién le hizo a no sé qué, que la vacuna de por allá, que hoy 30,000 virus más de ese ya salieron a la luz, que allá en no sé dónde ya se murieron no sé cuántos. Oídos para escuchar lo que debemos escuchar. ¿Y qué debemos escuchar? La voz de Dios. ¿Y cómo la vamos a escuchar? Por medio de su palabra. ¿Cómo nuestra fe va a ser incrementada? Por el oír la palabra de Dios. Cuando nuestros oídos están limpios, purificados, santificados por medio de la sangre del Cordero sin mancha, que fue inmolado desde la eternidad pasada para que nosotros hoy tengamos vida, nada nos va a mover. Nada. Amén. Creo que ya se me acabó el tiempo. Me quedaron 2 todavía, pero el Señor nos ha dejado llegar hasta aquí y Él es bueno. Él es misericordioso. Amén. Nos vamos a preparar porque hoy tenemos Santa Cena. Y yo quiero que nos pongamos de pie.